Hola, buenos días. Número uno, disculpa porque esto era una presentación PowerPoint, se corrió ahorita el PDF, pero bueno, no hay mucho tiempo, vamos atrasados y entonces pedí que lo corrieran así. Número dos, si en algún momento tengo que interrumpir, ando algo malito de la gripa, entonces espero me disculpen. Y número tres, nada más aclarar que no soy arquitecto, soy diseñador gráfico, pero ya me iba a cambiar hasta yo mismo. Y en ese sentido creo que ha sido una de las mayores dificultades para presentarme en foros. Es el primer foro de sustentabilidad en el cual yo me presento dentro de la UAM. Siempre lo he hecho fuera y como no hay diseñadores, siempre dicen, bueno, ¿qué hay un diseñador aquí? Traía mi presentación muy bonita, pero definitivamente creo que esto va a ser como un anecdotario, más bien del trabajo. Tengo un gusto por estar en la UAM con este tema, aparte un gusto de presentarme antes que Heriberto. Heriberto empezó a trabajar conmigo, o yo empecé a trabajar con él en el 2005, en eso de la sustentabilidad, cuando éramos prestadores de servicio, voluntarios, pero pues ahora ya hemos llegado a este punto en los cuales cada uno dirige un proyecto. Durante todo ese tiempo, en las comunidades que nosotros empezamos a visitar, definitivamente había muchos problemas, no solamente problemas ambientales, sino de problemas de índole social, problemas económicos, pero bueno, el proyecto se llamaba PIDESTI, trataba de sustentabilidad y entonces nosotros íbamos a lo de sustentabilidad. La mayoría de las veces se enfocaba solamente a la parte ambiental y tratábamos de trabajar en ese sentido. Cabe mencionar que muchas veces vimos cómo proyectos de sustentabilidad se venían abajo, nada más era como una pequeña llamarada de petate, una moda, y esto se apagaba. ¿Por qué hay tantos problemas? Bueno, porque simplemente el ser humano es consumista, está en una sociedad en la cual necesita comprar para ser alguien, para tener un estatus. Muchas personas no necesitan el mejor celular, pero ya lo quieren porque lo tiene el otro, o quieren el mejor carro y se lo compran. ¿Sí? Todos hablan de sustentabilidad, pero muchos quieren cumplirlo. O dicen por ahí, muchos quieren ir al cielo y pocos están dispuestos a morirse. Hay grandes esfuerzos, sí, definitivamente, a nivel mundial. Está el protocolo de Kioto, está la cumbre de la Tierra, la cumbre de Río, la Carta de la Tierra, y no sé qué más. Incluso este foro, ¿no?, que es un gran esfuerzo por tratar ese tema de sustentabilidad. Desgraciadamente, creo que en cierto punto todavía sigue siendo una moda. Y cuando uno escucha un evento sustentable o de sustentabilidad, pues ya es algo high, ¿no? Ok. Dentro de la UAM y en muchos lugares se trabajan proyectos interdisciplinarios. Cabe mencionar que en muchas de las ocasiones no funciona. ¿Por qué? Porque los biólogos están por un lado, los ambientales por otro lado, los diseñadores por otro, y solo en muy pocos casos hay una comunión de los trabajos y se llega a buenos términos. En cuanto al diseño, cuando nosotros empezábamos a participar, decían, qué bueno que viene un diseñador porque va a hacer las cosas bonitas. Nada más, y hasta ahí se quedaba. Pero bueno, yo en este caso quiero dejar de llamarme diseñador gráfico y llamarme diseñador, y me gustaría aún más llamarme comunicador visual, como puede ser un arquitecto o un diseñador industrial. La ponencia obviamente habla de desarrollo humano, desarrollo sustentable, pero no voy a ponerles conceptos que alguien dijo, o no les voy a citar a alguien en estos momentos. Si en algún momento alguien quiere información, bueno, hablamos ya de una manera distinta, mientras yo les doy lo que entiendo y lo que yo les hablo a las personas que colaboran conmigo. El desarrollo obviamente es una situación en la cual va a marcar el crecimiento para alguien. Las sociedades se siguen desarrollando, la calidad del desarrollo es lo que está variando en ocasiones. En algunas discusiones que por ahí llegó a haber en algún foro,
decían que se tenía que priorizar o determinar qué desarrollo necesitaba ciertas comunidades para llegar a una buena calidad de vida. Algunos decían, no, pues, tal comunidad necesita un desarrollo económico sustentable. Otros decían, no, pues un desarrollo político sustentable. Cada quien le pone el calificativo que quiere, pero le aumenta la palabra sustentabilidad para hacerlo interesante o para ponerlo de moda. Y los gobiernos utilizan también el término para decir que ya están a vanguardia, o incluso cambian el término. Algunos utilizan sostenibilidad, hay algunos que le dan un significado, otros lo utilizan de manera paralela, y entonces seguimos dando vueltas y no llegando a ningún lado. Obviamente la comunicación visual o la cultura visual, y yéndome un poco más lejos, el diseño ayudó a que el hombre se desarrollara y llegara a evolucionar hasta este punto. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano tuvo que ver con el dominio del medio ambiente, del cambio del entorno para poder satisfacer necesidades. Por ahí alguien me critica porque yo digo que Dios fue diseñador antes que ingeniero. Creo que exagero, pero pónganse a pensar si ustedes fueran una persona de las cavernas y empiezan a ver cómo van a utilizar su entorno para satisfacer sus necesidades, empiezan a ser de alguna manera diseñadores. Y toda esta información que se genera para dominar el entorno se va pasando a los descendientes, ¿no? A los hijos, a los nietos, a los demás grupos, y entonces empieza a haber una comunicación. Para esta comunicación, obviamente, la parte visual tuvo un gran peso. Algunos lo hacían por medio de dibujos antiguos, gráficas, no lo sé. Había muchas formas de hacerlo. Entonces, la comunicación visual es como la cultura se dio a conocer para que el hombre tuviera un gran desarrollo. Obviamente, si alguien tenía el diseño o realizaba una herramienta, ese grupo tenía más posibilidades de subsistir, de sobrevivir, que el grupo que no la tenía. Ahí me atrevería a decir, y es mi humilde opinión, que el diseño o la comunicación visual tuvieron un gran papel dentro de la selección natural. Ok, en cuanto al desarrollo sustentable, ahí le pongo integral. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a priorizar el desarrollo económico y dejamos la parte ambiental, pues ya sabemos lo que pasa. Tenemos grandes ejemplos de las problemáticas ambientales. Si decimos el desarrollo social y dejamos lo ambiental, no funciona. Ahora, lo que atañe, lo sustentable, nos vamos por lo ambiental. Si nosotros les decimos a las personas que viven aquí que cuiden su ambiente, nos van a mandar a volar. ¿Por qué? Porque ellos tienen prioridades, ellos tienen que comer. Mucho se habla de la tortuga de mar, que no se coma uno los huevos, y hay comunidades que viven de ello. Entonces no les damos una alternativa. La parte de la mariposa monarca, se les dice a las personas que no talen los árboles para que llegue la mariposa. ¿Y qué comen si no les damos una alternativa? Y nada más como anécdota, esta fotografía es de la cascada El Tucán en los Tuxtlas. Mucho tiempo estuvimos trabajando por allá por los Tuxtlas. Esta pequeña tenía un abuelo que estaba muy adentrado en la sustentabilidad, también el padre, y hablaban de cómo debían cuidar la selva. Bueno, pues al abuelo lo mataron los taladores, los que desmontaban la selva. ¿Por qué? Por ser sustentable. Entonces, ¿con qué cara ahora vamos con la niña y le hablamos de sustentabilidad cuando se vio dañada su familia por esta situación? Si nosotros tratamos de darles a la gente una alternativa, podemos entonces hablar tal vez no de desarrollo integral sustentable, pero a lo mejor un paso para llegar a ello. Tenemos que cuidar la parte ambiental, la parte cultural, que es muy importante, la parte social y obviamente campañas que acompañen a todos los trabajos de sustentabilidad, porque si no, dudo que dejen de ser simplemente una moda. Vámonos con esta fotografía. Es en Los Altos,
cerca de Perote, Veracruz. No es una casa aislada, es un camino que pasa por una población y esta es la tónica de todas las casas. Vayan a hablarles a ellos de sustentabilidad. ¿Saben qué les van a decir? Bueno, su vida me imagino que sí es sustentable porque es poco impacto el que dan al medio ambiente, pero ahí el problema es que no tienen las condiciones mínimas para poder vivir, no tienen el confort suficiente. Bueno, ahora, la comunicación visual y la cultura. Un término que a mí me gusta utilizar de cultura para mi trabajo es el que nos dice que la cultura es todo aquello material o inmaterial producto de la actividad humana. Como ya vimos, obviamente la cultura llevó al hombre a estar en el punto que está, hablando en cuestiones de civilización y desarrollo, pero paradójicamente también lo puso en la situación de crisis en la cual estamos. O sea, la cultura nos ha llevado a eso. Hay muchas muestras culturales en diferentes partes de México, en todas las comunidades marginales nosotros podemos ver cultura. Aquí vemos cultura, donde quiera hay cultura. No hay si no utilizamos de manera peyorativa la palabra, no hay persona que carezca de cultura. Todos tienen de alguna manera cultura, todos tienen rasgos que los hacen ser ellos mismos. Hay cambios en la cultura. En alguna ocasión hubo una pequeña contacto de palabras con algunas personas que decían que el concepto de cultura cambia de acuerdo al contexto y que a través del tiempo. Yo creo que no. Es mi humilde opinión. Creo que la cultura, el concepto siempre es el mismo. Lo que van a cambiar son las pautas culturales existentes o el contexto en el cual se desarrolla la cultura, porque los cambios que hay en la cultura los dan los cambios geográficos, las migraciones, las guerras, las catástrofes naturales. Un ejemplo ahorita que tenemos del cambio de cultura es lo que se está dando en Europa con la migración de personas que se está dando. Y ante esto tenemos otro concepto que es el de identidad, que emana de la cultura. La identidad es la forma en la cual somos vistos por los demás y es producto de la interacción que tenemos, ya sea con nuestro grupo social o de nuestro grupo con grupos más grandes. Puede haber una identidad individual o colectiva. En este caso es uno de los temas que a mí en lo personal más me llama la atención y que nos puede ayudar en el proceso a la sustentabilidad. La cultura nos da identidad. Eso quiere decir que si la comunicación visual o el diseño está dentro de la cultura, entonces el diseño nos da identidad. Eso todos lo sabemos. Pero también cuando tenemos identidad, eso nos va a ayudar a hacer más diseño y de alguna manera a desarrollar nuestra cultura. Es de alguna manera una tríada que vemos en la vida cotidiana y es lamentable ver que muchos diseñadores todavía no tienen claro el concepto de lo que es la identidad, que creo yo que es muy útil. Cuando nosotros tenemos las pautas culturales rescatadas, cuando las tenemos claras, cuando las tenemos fortalecidas, podemos crear el sentimiento de apropiación del entorno, o bueno, posiblemente podemos crearlo. Un ejemplo, los que tenemos identidad UAM, tal vez no vamos a permitir que venga un externo y dañe nuestra universidad. ¿Por qué? Porque es nuestra casa. Cuando nosotros logramos fortalecer el sentimiento de identidad, estamos creando también cohesión de los grupos y a su vez la pertenencia del entorno. Esto a lo mejor nos ayudaría que se tenga más cuidado al manipular el ambiente, el medio natural y poder cuidarlo de una mejor manera. No puede ser algo separado, ¿por qué? Porque para que haya cultura
forzosamente hay una manipulación del entorno natural. El hombre se desarrolla en dos entornos, el artificial y el natural. El artificial es lo que nosotros podemos ver como cultura, las tradiciones, la arquitectura, el diseño, la religión, la gastronomía, y forzosamente hay una manipulación del natural para que éste se dé. Ok, en la siguiente, por favor. Si nosotros cuidamos el entorno artificial, tenemos una opción para cuidar el entorno natural. ¿Por qué? Porque nos puede servir como estrategia para llevar el cuidado del medio ambiente a un punto más alto. Una vez definidas las funciones de la comunicación social, de la comunicación visual, tenemos que puede ser de educación, de entretenimiento y de información. Nosotros podemos rescatar las pautas culturales o visuales de las comunidades de alta marginalidad, alta o media marginalidad, y entonces ofrecerlas a todo el mundo en la mayor medida posible. Estos caen en una palabra que muchos me critican porque piensan que debería de ser otra carrera, el turismo. Debemos de quitarnos de esa idea de que el turismo es algo depredatorio. Obviamente viene de la palabra tour, en el cual cualquier individuo que se mueve de su lugar de origen está haciendo turismo, de tal manera que puede haber turismo religioso, turismo científico, turismo académico, turismo biológico, turismo de naturaleza, etcétera. Pero también al pensar en este turismo, ¿por qué no pensar en darle un giro a esa palabra y entonces que todas las pautas culturales se muevan hacia el exterior? De hecho, esto se hace. No vengo a decir cómo va a resolver el diseño la sustentabilidad, sino cómo puede ayudar en este proceso. Y aunque todos lo sabemos, nos cuesta trabajo aplicarlo, o vemos que en la mayoría de los proyectos esto no se toma en cuenta. Los diseñadores llegamos a comunidades y empezamos a hacer cosas para insertarlas en comunidad, y de repente nos damos cuenta que no son de ellos, no funcionan porque no se apropian de los diseños, o no tomamos en cuenta las pautas culturales para realizar estos objetos. Otro, por favor. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Número uno, que si nosotros tenemos las pautas culturales en buen estado, nosotros podemos darlas a conocer y crear un turismo local o turismo a gran escala. Y por otro lado, que si tenemos las pautas culturales, nosotros podemos crear un sentimiento de identidad. ¿Por qué es esto importante? Nosotros hemos visto en muchas ocasiones gente que viene de provincia y al llegar al Distrito Federal se cambia totalmente porque le avergüenza ser como es. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos que se avergüence. Las experiencias nos dicen que si nosotros damos identidad a las personas y admiramos lo que ellos tienen, automáticamente ellos se van a respetar, y entonces hace que las demás personas las respeten. Es como una bola de nieve que empieza a rodar y se empieza a hacer más grande, y la interacción con esas personas empieza a ser más rica. ¿Por qué? Porque entonces ellos empiezan a mostrar lo que tienen. Aquí está un pequeño esquema en el cual yo pongo que los proyectos de diseño entran en el rescate, preservación y difusión de lo que es la cultura, de los rasgos culturales. Pero también dentro de las pautas culturales está ese conocimiento tradicional que ahora se ha rescatado y que ahora muchos les llaman ecotecnias. Cabe mencionar que algunas ecotecnias sí son nuevas, pero mucho del conocimiento es nada más reciclado. Yo recuerdo que mi abuelo pintaba su casa con cal y arriba le ponía baba de nopal y todos felices, ¿no? Ahora eso es una ecotecnia y bueno, como esas se están sacando nuevas.
Si nosotros rescatamos ese conocimiento tradicional, creo que podría ser una manera de revalorar el conocimiento de las comunidades y obviamente a nosotros pues nos daría conocimiento, de tal manera que ir a las comunidades no es ir a enseñarles, es ir a aprender de ellos. Ok, cuando nosotros tenemos todas las pautas culturales, hay turismo comunitario, religioso, rural, cultural, gastronómico, científico, de aventura, ecológico, como ustedes quieren llamarle. Eso nos lleva a que hay un crecimiento económico, un crecimiento social, un crecimiento cultural y un crecimiento ambiental, porque la importancia del turismo no está como tal en la actividad, sino lo que ello detona. ¿Por qué? Porque cuando va gente a la comunidad empieza a haber un intercambio cultural más rico, empieza a haber una derrama económica que no solamente se va con las propias personas que hacen el turismo, sino que incluye a todos los demás. Esto, repito, siempre acompañado de todas esas campañas en las cuales tratamos de recuperar los valores. Ese rato recordaba con Heriberto el caso de Las Margaritas, que es una comunidad a la orilla de la laguna de Catemaco. Muy padre todo el proyecto de turismo alternativo, pero había un problema. Nunca tomaron en cuenta que en esa comunidad no se les permite a las mujeres participar en las cosas. Y entonces ahí ya se vino abajo el proyecto. No sé si ahorita está funcionando, yo me quedé hasta ese punto, pero había otra cosa también. Ellos consiguieron financiación, como lo quieran nombrar, y consiguieron muebles para su proyecto. Entonces en el proyecto estaba planteado como un material rústico para que fuera con todo el entorno, y ellos compraron unas camas de metal todas feitas. Bueno, creo que todas esas pautas se deben de tomar en cuenta para poder hacer que los proyectos funcionen y entonces pensar en algo sustentable. Si nosotros tenemos todo este crecimiento, podemos entonces ofrecer más pautas y puede empezar otra vez el ciclo. Esto nos puede acercar a un desarrollo integral sustentable. No quiere decir que es la panacea, pero podemos estar más cerca de lo que se está nombrando en este ciclo de conferencias, de charlas. Otro, por favor. Ok. El turismo es una actividad económica que el ecoturismo, el turismo alternativo, es una actividad económica que se está dando en muchas partes del mundo, ¿no? Ahora hasta hay pueblos mágicos y pueblos con encanto, pero ¿por qué? Porque llegan de alguna manera a tener ese estatus por cierta situación económica o ciertos requisitos que llegan a adquirir. Yo me pregunto si una comunidad no puede ser un pueblo con encanto nada más por no poder llegar a esta categoría, ¿sí? Ahora, todas las personas que algún momento se les plantea lo del turismo alternativo comentan que no tienen qué ofrecer. En alguna ocasión, en una población de Michoacán, yo hablaba de poder llevar gente para que disfrutara de la cultura y me decía la gente, no, pues es que aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No, pues nada más hay un cerro por allá, pero en el cerro debe de haber algo. No, no hay nada. Nada más en la punta hay una piedra y en la piedra hay la pata de un gallo porque ahí se apareció el diablo. O decía, no, hay un terreno donde no hay nada. Nada más, a veces se encuentran armas porque ahí anduvieron los revolucionarios. Bueno, aunque eso es algo intangible, con la comunicación visual podemos darle otro nivel y entonces ofrecerlo a la gente que visita esas comunidades. Otro, por favor. Otro. Ok, paso rápidamente a la comunidad de Tezontepec de Aldama, que es un lugar en los cuales estoy participando ahorita con algunos alumnos. Hay muchas comunidades en las que se ha participado, pero ahorita creo que esto es algo muy significativo. Tezontepec de Aldama está en Hidalgo, es una comunidad que está a las orillas del río Tula y que se ha visto modificada en sus pautas culturales por ciertas situaciones, una de ellas la modernidad, la falsa modernidad o la globalización, como ustedes quieran llamarle. Se cree que hay contaminación en el río. ¿Por qué? Porque está la refinería de Tula y se cree que hay
casos de cáncer recurrente debido a esta situación. Yo empecé a visitar esta comunidad porque hay alguien que me dijo, a la orilla del río hay una gran cantidad de ahuehuetes que están siendo dañados, y entonces pues me fui como turista a ver qué estaba pasando con los ahuehuetes. Sí, efectivamente, algunos ahuehuetes están llenos de basura, algunos están quemados, otros pues están talados, otros están muriendo. Hice el recorrido por una parte del río que fueron aproximadamente 3 kilómetros, y acabo de hacer otro el fin de semana. Calculo que son como 3 kilómetros y hay una curva que nos lleva a un risco donde hay unas pinturas prehispánicas, 2 pinturas prehispánicas, porque se cree que ahí tal vez hubo un templo tolteca. La importancia de este lugar obviamente es muy grande. El municipio está dispuesto a trabajar, pero no sabe cómo. Y en realidad el asunto ahí está un poco difícil, es solamente de organizarlo. Ya me comuniqué con Árboles Majestuosos y entonces tardaron en contestarme. Creo que debe de haber una medida para que los árboles se protejan. En fin, hay muchas cosas. Decidí actuar de otra manera y empezar a hablar con las personas. Lo que queremos ahorita con los ahuehuetes es crear cédulas informativas, no solo para indicar solamente lo que hay en los ahuehuetes, sino en los cuerpos de agua, porque ustedes en el camino pueden encontrar charcas con cangrejos, con pequeños pececillos, y bueno, no sé si por ser pequeñitos no merezcan el respeto, o los ahuehuetes, como ya están viejos, puedan ser cortados. A mitad del camino hay algo que se llama el Huemac. Es un balneario de aguas termales que es curioso porque hasta hace tiempo nadie sabía la historia de eso, nada más se pensaba que era un simple lugar de recreo, pero resulta, ahora tiene el nombre de Huemac porque ahí se iba a bañar el último rey tolteca, que se llamaba Huemac. Huemac quiere decir el de las manos fuertes, grandes y capaces. Bueno, pues esto ya la información corre entre las personas que administran el Huemac y ellos están muy orgullosos. Y sin embargo, algunos cambian la historia porque luego me hablan del dios Huemac, algunos hablan de que iba por ahí un rey azteca. Efectivamente, iba un rey azteca y hay un conflicto bélico ahí entre aztecas y toltecas, o de las personas que había, y esa es otra historia, pero es muy buena para empezar a recuperarla. Lo que queremos ahora es que la gente que visite el balneario conozca esta historia y empiece a ver una comunicación visual coherente con lo que hay ahí, con la historia. Estamos pensando que haya un recorrido entre el camino de ahuehuetes, que suba el risco, que puedan ver las pinturas aunque sea de lejos, y entonces eso va a ser el turismo en Tezontepec. Pero también tenemos que lanzar una campaña muy fuerte de residuos sólidos, de salud, de valores, que bueno, va a ser un trabajo muy, muy grande. Nos visitó por aquí una persona que se llama Roberto Restrepo, él es colombiano, es representante del programa Agua y Cultura para América Latina, y trajimos gente de Tezontepec, ancianos, adultos jóvenes y niños, para los cuales estuvieron en un taller que se llama cartografía contextual. Lo que ellos hacían es platicaban de cómo era el antes, el presente y cómo ven el futuro de su comunidad, pero por medio de dibujos, y luego nosotros poníamos los dibujos uno sobre otro para ver qué es lo que estaba pasando. Es como ver lo que ellos piensan para ver cómo a partir del diseño y con ayuda de otras disciplinas podemos trabajar y hacer algo en Tezontepec de Aldama. Conclusiones. Creo que las conclusiones aquí más importantes es que a partir de todo el rescate de la cultura visual nosotros podemos detonar muchas cosas en las comunidades, no solamente el turismo, también el respeto a las comunidades, también el respeto al entorno natural, el respeto a la cultura y el respeto de ellos hacia ellos mismos.
no es solo por parte del diseño, repito, el diseño no va a resolver nada, el diseño va a aportar a los trabajos de las demás disciplinas. Nosotros tenemos una ingeniera ambiental trabajando con nosotros, van a entrar arquitectos y también esperemos que pronto se integren sociólogos. Y una conclusión que para mí es muy importante, la sustentabilidad. No podría decir a qué punto debe de llegar, pero la sustentabilidad en estos momentos no es un punto al cual debemos de llegar, porque todos dicen, bueno, ¿para qué se necesita para que una comunidad llegue a ser sustentable? No, yo creo que la sustentabilidad es el proceso que una comunidad o un grupo de personas recorren hacia un punto. ¿Cuál es el punto? Todavía no lo sé. Si yo tuviera todas las respuestas, no existiría ya comunidad sustentable, que es el grupo al que pertenezco, o no estaría tratando de investigar más de cómo podemos aportar. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.